Un saludo muy afectuoso para aquellos que están presentes en el programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Comenzamos por la primera de Gabriel Murillo y dice así: ¿está mal descargar el PDF de un libro que ya no existe físicamente y que no se puede conseguir por ningún medio más que ese? Si un libro está agotado, no hay derechos intelectuales que se llaman derechos de autor y solo se consigue en PDF. Y este PDF se está ofreciendo para que lo descargue quien quiera, no hay ningún problema. El problema está en descargar el PDF de libros que son digitalizados por alguien y que están siendo distribuidos o comercializados, con lo que se está robando al autor lo que es suyo. Insiste Gabriel Murillo. Imagínese el caso de un país donde todo está muy caro y no se puede comprar fácilmente los comentarios bíblicos ni tampoco entran los volúmenes. En tal caso, ¿sería justificado descargar PDFs? De ninguna manera. Lo que se debe hacer es ponerse en contacto con el autor o con la editorial, contarle el problema. Estoy seguro de que harán algo al respecto, pero descargar un libro que está siendo comercializado, distribuido, sin autorización del autor o del editorial, es simplemente un pecado de hurto. Jennifer Ramírez. He observado dos posturas de cuando alguien sale de la congregación al mundo. Algunos le llaman descarriados y se ora por ellos a fin de que regresen a la senda antigua, mientras que otros los consideran como que nunca fueron creyentes por el famoso versículo de primera de Juan 2:19, dando a entender que solo hay creyentes o incrédulos, no descarriados. ¿Puede abundar un poco más en ese tema? ¿Cuál sería la postura correcta? Antes de nada, esta cuestión de que solo hay creyentes o incrédulos y que no hay creyentes descarriados, o, si lo prefieres de otra manera, no hay creyente carnal, solo hay espirituales o perdidos o personas que se creen creyentes y que no lo son, es una posición no bíblica fomentada por extremistas. El Señor contó la parábola de la oveja descarriada. El hijo pródigo era hijo del padre cuando estaba en la casa, cuando se fue de la casa, cuando estaba en la provincia apartada y cuando regresó a la casa. El versículo de primera carta de Juan no tiene nada que ver con creyentes que, siendo creyentes, se han ido de la iglesia y que están caminando lejos del Señor. El apóstol habla de incrédulos o de falsos maestros que entran en la iglesia para extender sus falsedades y que ante la firmeza de la congregación optan por irse. De ahí la frase, no eran de nosotros. Pero otra cosa es aquel que, siendo creyente y habiendo dado testimonio de su fe, se va de la iglesia por diversas razones. A estos se deben buscar y procurar restaurarlos a los caminos del Señor y no decir nunca que no han sido creyentes. Primero, porque nadie sabe quién es creyente más que Dios. Y es una arrogancia juzgar a las personas por su apariencia externa. En segundo lugar, a los otros, a los que estuvieron con creyentes pero no habían creído y se han ido porque eran incrédulos, hay que buscarlos para predicarles el Evangelio de la gracia y orar al Señor por la salvación de ellos. User, ¿podría recomendarme un libro para tener una mejor comprensión histórica y cultural sobre las iglesias a las que Pablo escribe en el Nuevo Testamento? Bueno, aparte de una relación que yo he dado en uno de los programas de libros de ayuda para conocer el entorno social, cultural, geográfico, etcétera, etcétera, del Antiguo y del Nuevo Testamento, recomiendo para esto, concretamente para la situación social de las iglesias a las que Pablo escribe, un libro que se titula Comunidad, Conflicto y Eucaristía
en la Corinto romana, de Panayotis. En segundo lugar, la idea de comunidad de Pablo, de Robert Banks. Los dos son excelentes en este sentido. María Elena Cisneros, tengo una pregunta de algo que escuché y no me queda claro. Es acerca del Mar Muerto. Dicen que Ezequiel 47:1-10 se refiere a que el Mar Muerto va a tener vida y el agua se convertirá en dulce y no tendrá sal y habrá peces. Mi pregunta es, ¿esta cita se refiere a dicho mar? Efectivamente, María Elena, se trata de la restauración del Mar Muerto. Si lees todo el pasaje de ese capítulo, notarás que hay aguas que Dios envía que pasan al oriente y descienden por el Arabá y entran en el mar. El único mar que hay en esa zona, siguiendo esta trayectoria, es el Mar Muerto y se habla de la restauración de ese mar que debido a su salinidad hoy no tiene prácticamente vida. Ángel Borja Hernández, ¿bajó Jesús a los espíritus encarcelados? He contestado muchas veces a esta pregunta. ¿A qué espíritus encarcelados y para qué? Jesús no bajó a ningún lugar, según la revelación bíblica. Su parte espiritual partió para la presencia de Dios y su cuerpo estuvo en la tumba hasta el día de la resurrección. La idea de un descenso a un determinado lugar para predicar el Evangelio o para hacer no sé qué cosa es el resultado de unir textos separados que no tienen ninguna conexión entre sí. Pablo H. Palermo. Si el pueblo judío no ofrece sacrificios de animales, ¿cómo creen que pueden recibir el perdón de Dios? Dado que, según lo pedido por Dios al pueblo de Israel, es necesario, como indica Levítico 16, 19, 17, 11, me refiero desde el punto de vista estrictamente judío, dado que ellos no conocen a Cristo como el único y suficiente Salvador. La salvación del hombre nunca se obtuvo de otro modo que por gracia mediante la fe. La justificación del hombre es por fe, y la justificación del hombre que genera, que origina el pueblo de Israel, Abraham, fue por fe, no por sacrificios. Los sacrificios de la antigua dispensación no pueden repetirse, y mucho menos en relación con el pecado, porque el sacrificio de Cristo los ha hecho nulos absolutamente. Los judíos conocen a Cristo como el enviado de Dios, el Mesías, porque conocen las profecías, pero se niegan y se negaron a creer en Él a pesar de las evidencias bíblicas. Los que creen en la revelación profética tienen suficiente para entender esta verdad y creer, como algunos creen hoy. No hay otra vía de salvación que creer en Cristo. Los sacrificios de animales eran un ejemplo, un tipo del sacrificio perfecto de Cristo, irrepetible, mientras que aquellos tenían que repetirse. Rosemary J. Quispe. Si Jesús está en forma corporal desde su resurrección en el cielo, ¿cómo es que puede tener el atributo de la omnipresencia dado que es Dios? Volvemos a reiterar lo que se ha dicho. Jesucristo es Dios manifestado en carne. La omnipresencia corresponde a la persona divina y no a la naturaleza humana. De todos modos, como la persona del Verbo está en el seno del Padre cuando Cristo estaba en la tierra, su naturaleza humana estaba limitada, pero su naturaleza divina tenía todos los atributos de la deidad, incluida la omnipresencia. Ahora, el hombre Jesús está glorificado, pero su humanidad nunca puede separarse
de la persona divina del Verbo en que subsiste, por lo que está en cada creyente, porque está también en el creyente la Santísima Trinidad. Mis queridos amigos y hermanos, no confundamos naturalezas y persona en Jesucristo. J. Javier. En 1 de Reyes 18:40 dice: Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Tisón, y allí los degolló. Debemos entender aquí que Elías mató uno por uno a cada profeta de Baal. ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es lo que ocurrió. ¿Cómo hizo Elías para degollar a los profetas de Baal? No se sabe si recibió ayuda, porque tampoco lo dice la Biblia, y simplemente eso se convierte en una curiosidad humana. No cabe duda que Elías tuvo la ayuda de los que vieron el milagro hecho en el monte cuando Dios hizo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio. Tuvo la ayuda de todos aquellos para prender a los profetas de Baal. De modo que pudo tener ayuda después. Pero la Biblia no es un libro de curiosidades, es un libro de verdades. J. Javier, en Hechos 2:41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora bien, hace unos años atrás escuché que era imposible bautizar a 3,000 personas en un día. Pero si la palabra escrita lo menciona, esto sin duda debió ocurrir. ¿Puede comentar el pasaje? Primero, no dice que fueron bautizados todos en un día. Segundo, la iglesia tenía un núcleo de por lo menos 120 personas, probablemente más, porque Pablo habla de que Cristo resucitado se presentó a 500 hermanos juntos. Carta primera a los Corintios 15:6. Por tanto, hay suficientes personas. Si divides 500 entre los 3,000, te da 6. Y si en lugar de 500 hay solamente 200 bautizando, te da un número muy fácil de bautizar por una persona en un solo día. Henderson Sevilla. ¿Puede la mujer ser pastora o ejercer liderazgo en la iglesia? Ya se me ha preguntado esto y son respuestas conflictivas. Una mujer no puede ejercer pastorado principal en una iglesia, ejerciendo autoridad delegada por Dios, ya que no está permitido en la Biblia. Pero puede ser líder de servicio. Esto es diaconisa, como aparece en el capítulo 16 de Romanos. Puede participar en el culto público. Puede ministrar para aliento, exhortación y consolación. Puede orar en público. Puede ser instructora de personas recién convertidas. Puede estar trabajando en ayuda espiritual a otras personas de la iglesia, pero no hay ninguna base bíblica en el Nuevo Testamento para que sea pastor, en el sentido en que generalmente se entiende pastor oficial en una congregación. Fernand Damac. ¿Podría mencionar los versículos bíblicos donde se refiere al creyente como habitación de la Trinidad en él? Ya que tenía entendido que cuando se produce el nuevo nacimiento en un creyente, el Espíritu Santo lo sella y pasa a habitar en él. Pero también escuché en varias explicaciones que no solo es la persona del Espíritu Santo, sino la Trinidad completa quienes comienzan a habitar en el creyente, y necesito sacarme la duda. Muy sencillo. Presencia del Padre y del Hijo. Juan 14:23. Vendremos a Él y haremos en Él morada. Presencia del Padre. Un Padre de todos,
el cual está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:6. Presencia del Hijo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. O si prefieres otra cita, yo en ellos y tú en mí. Juan 17:23. O si prefieres otra cita, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Presencia del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Hay muchas otras citas, pero con estas, como pide simplemente unas citas confirmatorias, son suficientes. Julio Candia. Cuando hay un necesitado y se ora por su necesidad, ¿qué hay de eso que escuché? Le presto mi fe para que crea y reciba tu bien o tu bendición. Amigo Julio, ¿cómo puedes prestar a nadie lo que es un asunto personal e inseparable de la persona? ¿Cómo voy a prestar yo mi fe, que es mía, únicamente para que otro la utilice? ¿Los dones de Dios son asuntos de tránsito o personales? Decir eso, afirmar que puedo dar mi fe para que crea o para que se sane o para lo que sea, es un error gravísimo a la luz de la Biblia. Julio Candia. Escuché también que dicen en la iglesia: anda que te ore tal persona porque tiene el don de hacer sanidad. ¿Me puede enseñar si esto sería bíblico o correcto en el hacer? Eso es una suposición. Si alguien tiene el don de sanidad, sane al enfermo. Todos podemos orar por sanidad para otros, pero es Dios quien responde a esa petición, no por la oración de una persona determinada, sino por la oración de fe que se eleva a Dios en intercesión. Y no contesta a Dios según lo que queremos, sino según lo que Él determina. Steve, ¿podría explicarnos qué es la teología dialéctica? Escuché que en esta corriente se encuentra Karl Barth. Mira, la dialéctica es una teología que surge en un retornar a la verdad desde el liberalismo. Barth habla de la negación crítica en la que Dios niega al hombre refiriéndose a Cristo Jesús y a la muerte de Cristo, pero que extiende en la obra de la cruz un puente para que el hombre alcance a Dios. Lo mismo ocurre con Adán y Cristo, que se convierten en un pensamiento dialéctico pero no dogmático. No es posible dar una explicación de esta teología en un programa de preguntas y respuestas. Juan José Gavarri, ¿la epilepsia es un demonio? La epilepsia es una enfermedad, no un demonio. El Evangelio distingue esto claramente. Si lees sobre todo el Evangelio según Lucas, notarás que hay una distinción. Habla de endemoniados, que solo están poseídos por el demonio, y de lunáticos, que son epilépticos, a quienes las fases de la luna alteran de una forma notoria. Por tanto, ojo con confundir epilepsia e incluso también algunos depresión es un demonio. No es verdad eso. La parte mental de la persona, incluyendo el creyente, puede enfermar y necesitar tratamiento médico como otra cualquiera de las partes físicas de la persona. Juan José Gavarri, ¿dónde se celebra el Tribunal de Cristo para galardones y cuándo será? ¿Estará en los salmos del Antiguo Testamento?
El tribunal de Cristo se celebrará luego del traslado de la Iglesia en las esferas celestiales. Los galardones son la expresión del resultado del servicio de los creyentes de la Iglesia en la edificación del cuerpo de Cristo, del templo de Dios que es la Iglesia. No tienen que ver en esto los santos del Antiguo Testamento porque no había iglesia ni ministerio eclesial entonces. Alex de Burjasot. Cuando Cristo murió, descendió un espíritu al seno de Abraham para llevar los santos del Antiguo Testamento a estar en el paraíso. Fue al resucitar. En el programa anterior contesté a esta pregunta. Cristo no descendió a ningún lugar. Seno de Abraham es sinónimo de paraíso y es también lugar o sinónimo de lugar donde están los creyentes después de su muerte. David González Fernández. ¿Por qué el Evangelio de Juan no es sinóptico? Estoy leyendo su libro del comentario exegético de Mateo y de ahí me surge esa duda. Sinópticos son los evangelios que tienen grandes coincidencias y estructura en los relatos. El Evangelio según Juan tiene muchos aspectos sobre la vida de Cristo que no están en los otros evangelios. Y la estructura y propósito que tiene Juan al escribirlo es también diferente. Por tanto, no es un evangelio sinóptico, pero es un evangelio como cualquier otro evangelio. David González Fernández. ¿Qué opina usted de Romanos 9:5? Weston y Hortz. Y menciona el texto en griego, que no voy a leer porque hay muchos que no entienden griego. ¿Cree que la doxología va dirigida a Jesús o al Padre? Mi duda es porque la palabra griega sarca, carne, tiene puesto un punto alto. ¿Eso qué indica según usted? El texto que citas está correctamente conforme al texto griego, salvo que tiene una coma que no está en el texto griego. No entiendo qué quieres decir con que sarca tiene un punto alto. Supongo que te refieres al espíritu que está sobre ella para pronunciación correcta de la palabra. Los unitarios y los testigos de Jehová colocan una coma para separar la primera parte referida a Cristo de la que llaman ellos doxología dirigida al Padre, lo que supone una notoria perversión teológica y una absoluta confusión idiomática al tratar de separar en la oración el único sujeto de la misma, que es Cristo. Todo el versículo, sin excepción, se refiere a Jesucristo. Samuel Cuello. Viendo el vídeo que tú estabas explicando acerca de la hermenéutica dispensacional y acerca también de la posición teológica o el sistema teológico dispensacionalista, quisiera que me ayudes o me expliques qué materiales o en qué consiste una hermenéutica dispensacional para la interpretación bíblica de las Escrituras. Yo no tengo muy claro eso y quisiera estudiar acerca de la hermenéutica dispensacional. Hermenéutica significa interpretar. La hermenéutica dispensacional significa interpretar la Biblia atendiendo al tiempo en que se produce el escrito y a las formas en que Dios trataba con el hombre en ese tiempo o durante el tiempo general de la escritura bíblica. Esa hermenéutica dispensacional puede conducir a la posición teológica dispensacionalista, que es estructurar la teología conforme a las dispensaciones. Con todo, tenemos que ajustarnos siempre a la hermenéutica bíblica. Un libro que te ayudará en esto
es el que se titula Con precisión, escrito por Jaime Fasold. Cantares. Mateo 5:21 en adelante da muchas sentencias de ser lanzados al infierno. Y lo más extraño es que no dice por no creer, sino por ciertas acciones. Infierno a quien se enoja contra el hermano, infierno a quien mira con codicia, cosas que en verdad no deben estar en un hijo de Dios. Y Mateo 7:21-23 parecería indicar que son seguidores del Señor que serán arrojados a condenación eterna. Siempre escuché predicaciones condenatorias basadas en estos textos y cuando deseo poder saber que nunca fueron correctamente interpretados. Siempre hay que atender al contexto histórico del escrito para interpretar un texto. Jesús está afrontando una piedad aparente que se conformaba con que los pecados no se vieran en el exterior, cuando estos estaban ya en el corazón. Estos ponían de manifiesto que no habían creído, y la piedad aparente no salva. Por tanto, serían condenados como pecadores perdidos al infierno, aunque aparentemente fuesen muy piadosos. Así ocurre con los que se menciona en el texto final. Ellos manifestaban una vida de piedad aparente, haciendo cosas, sanando enfermos, expulsando demonios, cuando no creían. Y el Señor no los reconoce como salvos, porque no los conocía como Salvador, y salvos porque nunca habían creído. Nada tiene que ver esto con la pérdida de salvación que algunos pretenden enseñar usando estos textos, o con pecados que hacen perder la salvación. La salvación no puede perderse, si es que esta es la preocupación. Pedro. ¿Por qué en Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, si siempre ha habido gracia? Desde Adán hasta el último salvo de la humanidad se salvará por gracia por medio de la fe. Jesucristo es el Salvador prometido y preparado ya desde antes de la fundación del mundo. La gracia es el medio de salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, de manera que la gracia depositada en Cristo ha sido dada por Él a lo largo del tiempo para que los hombres pudieran ser salvos antes de que Él naciese físicamente como hombre en Belén, y fueran salvos los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. Pero cuando Cristo irrumpe entre los hombres como hombre, la gracia infinita de Dios para salvación se manifiesta en Cristo, plenamente por Él, que estaba en medio de los hombres. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Cristo manifiesta gracia, porque su misión al venir a la tierra fue la de salvar a todos los que creen. Ángela Silva. Cuando en el primer capítulo de Efesios se dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales, para Dios es una realidad, es decir, ya estamos sentados con Dios. Es una posición, puesto que estamos en Cristo y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ángela Silva, última pregunta para el programa de hoy. Dice así: Deuteronomio 17, 15 a 17 es una profecía que apunta a David como el primer rey que Dios tenía en su determinación soberana y cómo tenían que vivir los reyes para reinar conforme a la voluntad de Dios. No es una profecía, es un mandamiento de cómo debía ser establecido el rey.
Sin duda, a la luz de la historia, esto se cumple en David. Pero también Saúl fue elegido como rey conforme a lo que Dios había determinado. Más tarde sería rechazado por su pecado y constituido otro rey conforme al corazón de Dios, que es David. Los reyes tenían que vivir en conformidad con la voluntad de Dios, leyendo la ley, obedeciendo la ley, y para que recordasen eso y no olvidasen los mandamientos, tenían que hacer una copia de ella durante el tiempo de su reinado. Al terminar este programa, pedimos al Señor que bendiga a cada uno de los que habéis estado presentes, y os recordamos que el canal tiene varios programas por la semana. El martes, un mensaje de aliento general. Miércoles y jueves, preguntas y respuestas. Viernes, un estudio bíblico. Y domingo, el mensaje dominical. Que el Señor os bendiga mientras esperamos vuestra presencia para el próximo programa.